Pues muchas gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla. Espero que os encontréis todos muy bien y bueno, aquellos que hayáis pasado por una situación compleja durante este periodo, pues que se solucione lo antes posible y enviar un abrazo fuerte de ánimo. Vamos a hacer el webinar. Tiene por fin marcarlas y dar una guía de estrategias para la preparación hotelera y hostelera en cuanto a lo que tiene que ver con la reapertura de los establecimientos, que la tenemos ya. Hay algunos, entiendo que ya estáis manos a la obra y bueno, otros os lo estaréis preguntando cómo afrontarlo, ¿no? Esta sesión tiene por fin el dar, pues eso, una guía práctica, concreta, de cómo abordar esta fase desde el punto de vista tanto estructural como de modelo de negocio. Mi nombre es Jesús Rodríguez Maseda, yo soy el director del área de Asset Management de Horvath HTL, que es la compañía líder a nivel mundial en consultoría de hotelería, turismo y ocio. Y bueno, vamos a empezar sin más dilación. Si bien haremos un par de pausas por el camino, vamos a empezar ya con la presentación y bueno, deciros que según me indican desde la organización no tendré acceso mientras hago la presentación al chat, con lo cual cada vez que hago una parada, pues lo que haremos será revisar pues todas las preguntas, que estaré encantado de responder todas las dudas que tengáis, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, pues como decía, mi puesto es el de director de activos hoteleros de Horvath HTL, compañía líder a nivel mundial, y os dejo un pequeño vídeo. Bueno, como veis es muy breve. Obviamente agradecer a la Xunta de Galicia y al Centro Superior de Hostelería por contar con nosotros, pero entrando en materia, pues con todo lo que tenemos a día de hoy, ¿ahora qué hacemos, no? Tenemos claro más o menos cuándo se levantará el estado de alarma y cómo lo hará aproximadamente, aunque todavía tenemos ciertas dudas. De hecho, en estos días están los ministros de Turismo de la Unión Europea viendo si hacen ese cordón o burbuja turística para que países como Alemania, Italia, Francia puedan moverse conjuntamente con España y haya tráfico de personas. Pero bueno, a día de hoy sabemos que el tráfico es provincial y la evolución será regional, que posteriormente tendremos libre circulación en el país. Sabemos que el tráfico internacional a día de hoy lo tenemos restringido, a pesar de que Portugal hablaba de que en junio quiere abrir sus fronteras, pues no depende solo de Portugal, sino de que también nosotros lo hagamos y otros países lo hagan. Esto es una situación en la que tiene que haber una coordinación y una cohesión entre países. Y también cabe la posibilidad, en base a todo lo que se está aprobando ahora, que creo que estaréis al corriente, por ejemplo, del pasaporte sanitario, el High Card, que hace conjuntamente la OMT con el Gobierno de Canarias, pues lanzan el primer vuelo, bueno, pues testando cómo puede desarrollarse bajo un pasaporte de
sanidad, ¿no? Tenemos también más o menos claro cuáles son los volúmenes de carga, estas restricciones de espacio que nos permiten en estas fases iniciales del 30, del 50%. ¿Qué no conozco? Pues no tengo claro los resultados de la pandemia. Esto está resaltado en rojo porque aquí pues, podemos entrar en debate. La nueva normativa de salud e higiene, normativa como tal, no tenemos. Tenemos una serie de consideraciones, de recomendaciones. Tenemos claro que debemos de adaptar en cierto modo los servicios, pero todavía no tenemos claro cuánto tiempo ni cuáles son las restricciones claras, ni qué es la exigencia. Bueno, ayer salía el tema de las mascarillas como obligatorios. Bueno, todavía hay mucho debate encima de la mesa, ¿no? A nivel geopolítico, no tenemos clara cuál es la restricción y seguridad en terceros países y tampoco la evolución que hablábamos antes de la apertura de fronteras. En cuanto a los mercados, no tenemos claro cuál es el posicionamiento de los mercados emergentes. Sí tenemos claro, y yo creo que todos somos conscientes, que aquella primavera árabe ya ha pasado a mejor vida y ahora la preocupación en un 80 por encima del 80% de los encuestados radica sobre la seguridad y la salud. ¿Cuál es la planificación de los destinos competidores? Aquí no solo hablamos de qué voy a hacer yo, sino qué van a hacer mis destinos competidores. Partimos todos, casi todos, de la misma línea de salida. Variará en función de cuándo se abran las fronteras y también de cuál sea el efecto en el país de esa apertura de fronteras. Hemos visto hace muy poquito casos de rebrotes y de fallidas estrategias en otros países por potenciales repuntes de la pandemia, ¿no? Tampoco tenemos clara cuál es la regulación aérea. En un primer momento teníamos, incluso se filtraron imágenes de aviones con los asientos del medio dados la vuelta, que creo que todos los habréis visto, pero no tenemos, ahora mismo sabemos que todo el mundo, los aviones no van a quitar ese asiento del medio ni dejarlo vacío por una cuestión pues puramente de estructura de costes y de rendimiento, porque también eso afectaría obviamente directamente a los precios de los billetes, ¿no? Y la regulación terrestre pues todavía está también por definir exactamente cómo se estructura, ¿no? Con lo cual, si estamos en este punto, bueno, ya sabemos lo que conocemos y lo que desconocemos y ahora tenemos que avanzar, ¿no? Para algún lado tendremos que tirar, obviamente. La idea de este panel es que no podemos solucionar lo que no está ahora mismo regulado, pero lo que sí es que vamos a establecer en los siguientes pasos, pues bueno, qué es lo que hay que hacer, qué debería hacer yo desde mi restaurante, desde mi hotel, para plantearme esta reapertura. Obviamente ya desde que elaboré este documento hasta hoy, pues ya ha habido que hacer una serie de cambios y de actualizaciones y obviamente pues si este webinar lo cogemos dentro de un mes, pues seguramente se habrá quedado parcialmente desfasado, pero no así la estructura y la estrategia que debamos de seguir. Yo os pido que antes de continuar hagamos un barrido en el que intentemos replantearnos todo de nuestros establecimientos y todo es todo, porque no conozco ningún establecimiento de ningún tipo que no tenga algún proceso, alguna acción, algo que se lleve a cabo porque así se fixo siempre o porque a mí me dijeron que lo hiciera así. Así que planteémonos, por favor, porque la comodidad es uno de los principales enemigos del éxito. Y ahora mismo nos planteamos un escenario en el que debemos de salir con todas las armas y siendo lo más eficientes posibles dentro de nuestro negocio, porque la competencia, teniendo en cuenta que el mercado va a ser muy limitado en un inicio, pues va a ser muy grande esa competencia. ¿Qué no cambia? No cambia lo que ya tenemos. Mi hotel es mi hotel, mi restaurante es mi restaurante.
y la estructura, obviamente, la pandemia no lo ha modificado. Modificará cuál es la manera de trabajar. Y bueno, hay una máxima y yo oigo mucho eso de que esta pandemia nos ha cambiado y nos cambia la vida y nos cambiará para siempre, y yo intento poner un punto de realismo, y es que nos ha cambiado seguramente menos de lo que debiera, y nos cambiará de una manera evolutiva, porque estamos hablando de que la reactivación tendrá dos marchas, una marcha en el corto plazo y una marcha en el medio y largo plazo, que seguramente vendrá identificada por la aparición de esta vacuna que todos queremos, y que esta mañana incluso oía en las noticias que ya en Estados Unidos prevén tenerla en el último tercio del año y comercializarla en el resto de países para enero de 2021, lo cual no quita que sea la única. Seguramente surgirá más y será una situación de alivio importante, ¿no? Bueno, lo que no tenemos claro, y aquí hay algunas imágenes a las que hacía alusión anteriormente, lo que no tenemos claro es cómo nos afectará exactamente en el plano de las reaperturas, ¿no? Cómo lo hará en la parte de atención al cliente. Estamos hablando de zonas de barreras arquitectónicas o estructurales, como son las pantallas. Estamos viendo, pues esto yo creo que ya lo habremos visto en más de uno y de dos establecimientos, pues de una u otra manera cómo se marcan los espacios. Pero es importante también tener claro una cosa: vamos a trabajar exclusivamente sobre aquellos aspectos que conocemos y sobre los que realmente nuestra gestión puede impactar, sin perder de vista que esto puede volver a pasar. Es decir, el rebrote es una realidad, no es un riesgo, y es una asunción por parte de buena parte de los expertos, que entienden que, bueno, pues en otras condiciones y de nuestra diligencia como sociedad dependerá, pero volverá a pasar, habrá un rebrote y nos tendremos que adaptar a la situación. Con lo cual, la máxima de las responsabilidades, y esto tiene que ser un balance entre urgencia y responsabilidad, la prisa que tengamos o que podamos tener para abrir, y la responsabilidad de que si abrimos en un momento inadecuado o no nos comportamos de una manera adecuada, pues lo pagaremos. Vamos a asumir desde este punto de partida que yo ya, si tengo una renta y no soy propietario, ya negocié mi renta. Si tengo deuda, pues ya negocié con mis bancos cuál es la situación a la que puedo hacer frente. Ya negocié con mis proveedores, porque obviamente lo imprevisible de esta situación a muy pocos o los menos les cogió realmente prevenidos, y seguramente pues bueno, todos habremos tenido que pasar por esa fase de negociar con mis acreedores al final. Planteé mi plan de expansión. En caso de que tuviera algún tipo de plan expansivo o de desinversión, pues me lo habré planteado de nuevo, o me lo habré directamente abortado, o incluso si estoy en una posición de fuerza, pues me habré planteado que este puede ser un buen momento para expandir mi negocio. Y luego la estrategia corporativa futuro. Todos de una u otra manera le llamemos estrategia corporativa o le llamemos plan o le llamemos visión. Todos habréis planteado qué queréis de vuestro negocio de aquí a 10, 15, 20 años. Bueno, pues la situación obviamente nos habrá cambiado cuál es el punto de partida en el que estábamos cuando la veíamos, y hay que replantearse todo ese itinerario, ¿no? hasta llegar allá. Las certezas. Tengo claro cuál es mi establecimiento, tengo claro cuál era mi mercado previo a la crisis, tengo claro cuál es mi público, el público que aceptaba y compraba mi producto. Perdón. Creo que tengo que tener claro qué puntos de mejora tiene mi activo, es decir, qué me hubiera gustado mejorar, o qué yo ya identificaba que mi negocio dónde era mejorable, y ahora tenemos un gran momento para poder abordarlo.
qué puntos de mejora tiene mi equipo como equipo de trabajo, si estaba bien o mal organizado, si los perfiles que estaba utilizando eran correctos para cada una de las áreas. Y tengo claro, o debo de tener claro ya a estas alturas, después de 2 meses de encierro, cómo me gustaría posicionar desde un plano teórico mi establecimiento, cómo puedo mejorar la eficiencia de mi establecimiento en base a qué puntos de mejora teníamos antes, cómo quiero fidelizar a mis clientes, porque obviamente ahora mismo es un activo de una trascendencia enorme el haber tenido y el conseguir fidelizar en esta fase a mis clientes, y qué apuesta de valor quiero hacer con mi establecimiento. Es decir, si algo tenemos claro es que si ahora mismo, si antes teníamos 1 millón de potenciales clientes y éramos 1.000, ahora tendremos 10.000 potenciales clientes y seguimos teniendo 1.000 o 800 establecimientos, con lo cual, si no hago una apuesta de valor con mi establecimiento, si no me diferencio de algún modo, si no dejo de ser un commodity que llaman los ingleses, pues no dejo de ser un establecimiento más, pues al final no pelearé, sino obtendré clientes por una cuestión casi de inercia. ¿Cuál es mi establecimiento? Al final tengo un establecimiento urbano, vacacional, rural, de playa, de spa. Eso cada uno tiene el vuestro. A nivel de restauración, pues puede ser de cocina gourmet, de cocina tradicional, de menú del día, cadena de fast food, tengo un buffet, tengo un restaurante de lujo. Cada uno tenemos un punto de partida, que es el modelo de negocio que hayamos definido. Incluso este modelo de negocio podríamos ser capaces de perfilarlo y adaptarlo a este momento inicial, ¿no? En este momento en el que nos encontramos. Y a partir de aquí tendremos el punto de partida, ¿no? ¿Cuál es el establecimiento que tenemos hoy? Y entramos en el mercado. Esto es una de las partes fundamentales de la presentación de hoy. Debo de analizar sí o sí cuál es mi mercado. ¿Por qué vienen los clientes que vienen a mi establecimiento? He de definir perfectamente cuál es la motivación, qué les atrae, por qué me eligen a mí y no eligen a otro. ¿Qué les puedo ofrecer que no conozcan? ¿Qué les puedo ofrecer a nivel gastronómico o a nivel turístico? ¿Qué puedo descubrirles? Algo que no sea habitual o que no sea una de las palancas de comunicación y de marketing de mi zona, de mi pueblo, de mi ciudad o simplemente de mi zona. ¿De dónde vienen? Fundamental saber cuáles son sus orígenes. Esta fase es fundamental analizar pormenorizadamente a todos mis clientes. ¿Cuál es su capacidad económica? ¿Cuál es el perfil económico que tienen en cada uno de los casos? ¿Y qué atrae la administración pública a mi localización? Es decir, ¿cuál es la fuerza sobre qué palancas se apoya las campañas que se estén haciendo y que atraen al final mercados y que traen público a mi zona, bien el ayuntamiento, bien la región o bien el Estado? Luego hay que hacer un pensamiento. No solo se vive de lo que hay en el entorno. Todos los negocios, si realmente somos capaces de aportar valor y si somos capaces de diferenciarnos, somos capaces también de atraer otros nichos de mercado por mi concepto. Es decir, cuando un concepto tiene una definición concreta, hay nichos de mercado que no necesariamente estarán en la zona y que pueden ser y que pueden valorar muy altamente lo que nosotros estamos ofreciendo. A veces hay conexiones a nivel histórico, a nivel cultural, perdón, que hacen que nos podamos conectar con otros países y que, bueno, que hay que hacer un trabajo un poco de investigación y desarrollo desde nuestro punto de vista, porque nadie más interesado que nosotros mismos en atraer otros nichos de mercado
que al final es más masa crítica para poder captar negocio. ¿Y qué funciona bien para mi establecimiento? ¿Qué tipo de qué nacionalidad funciona bien y qué perfil de poder adquisitivo? No todo el mundo vale para todo el mundo, aunque podemos encontrarnos de todo en casi todos los lados. Pero cuanto más seamos conscientes de qué es lo que funciona para mi establecimiento, más fidelidad obtendremos de mis clientes, más alto grado de satisfacción obtendremos también, porque sabremos cómo dirigirnos exactamente a ellos. Si yo tengo un batiburrillo dentro del establecimiento, pues al final no seré capaz de comunicarme con todos de la misma manera y con el mismo grado de satisfacción al final, ¿no? Bien, ¿quiénes son esos clientes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en nuestro destino? Cuando vienen, ¿a qué se dedican? ¿Cómo invierten su tiempo y su dinero? ¿Qué esperan del destino? ¿Cuáles son las expectativas? Aquí hay un grado importante de afección en la satisfacción y es la expectativa creada versus la realidad recibida. Al final, en un webinar no hace mucho, hablábamos del precio y el valor. Una cosa es lo que pago yo por algo y otra es el valor que obtengo. En Galicia tenemos mucha fama de ser baratos cuando en realidad lo que el cliente está queriendo transmitirnos es que recibe mucho por una cantidad de dinero bastante ajustada. ¿Qué esperan de mi negocio? ¿Vale? Es lo mismo, la expectativa que yo he generado. Cuando yo me comercializo, cuando yo me pongo en los distintos portales, cuando yo creo mi página web, debo de ser honesto, no debo de sobreactuar, porque cualquier sobreexpectativa que pueda generar es una frustración futura, es un riesgo que asumo de una manera innecesaria. Hay que ajustar muy bien la balanza entre lo que muestro y lo que soy. Luego, ¿cómo y en qué invertirán su tiempo y su dinero? ¿No? Que va muy relacionado con el punto 1, con qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen en la zona y en qué invierten el tiempo y el dinero? ¿Y cómo puedo sorprenderlos? Al final, si yo soy capaz de generar el atractivo suficiente para que alguien venga a mi establecimiento y al mismo tiempo, sin sobreactuar, soy capaz de sorprenderles, estaré ganando en fidelización y en satisfacción, que son las máximas para luego poder ir ajustando el precio al alza. Si yo soy capaz de obtener más satisfacción y más fidelidad de lo que dice mi precio, tendré un margen de mejora. Bueno, y claro, obviamente, ¿cómo voy a saber todo esto? ¿No? Bueno, pues no es tan difícil a día de hoy. Las herramientas las tenemos. Las herramientas son estudiar mi zona, obviamente, es ir a los datos que me puede dar el Instituto Nacional de Estadística, si nos vamos a algo muy simple. Voy a los datos que me puede dar la región, voy a estudios de mercado, pero también tengo que trabajar desde mi establecimiento en recoger tantos datos como me sean posibles, recogerlos con un fin, el fin de interpretar. Para recoger datos dentro de mi establecimiento tendré que previamente pensar y valorar qué es lo que quiero medir. ¿Qué es lo que quiero medir? Si quiero medir la nacionalidad, si quiero medir el poder adquisitivo, si quiero medir, ¿qué es lo que quiero medir? Entonces tenemos el Big Data por un lado y también tenemos otra parte muy importante que se puede aprovechar, que son todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales son una forma de poder conversar con nuestros clientes y de poder, perdón, y de poder analizar qué es lo que quieren antes de incluso de que lleguen a nuestro establecimiento. Esta es la mejor manera que tenemos a día de hoy. Tenemos Big Data, porque todos tenemos capacidad de recolectar datos. He visto incluso pues, establecimientos que lanzan encuestas a sus clientes a través de redes sociales. Perdón, tenemos todos seguramente un PMS o un gestor de restaurantes, donde ahí introducimos datos
donde a día de hoy se están planteando ya las reservas con tarjeta de crédito, donde podemos recoger cuestionarios de satisfacción de 1000 formas y maneras. Bueno, tenemos información, tenemos capacidad de compra también de bases de datos y tenemos también todo lo que ofrece el mercado y el entorno en cuanto a estudios de mercado y en cuanto a estadísticas públicas. Y a partir de aquí tendremos que identificar y tendremos que elegir de todos ellos a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Bien, ¿a quién nos vamos a dirigir? Aquí vamos a abordar claves fundamentales. Como decía antes, estamos hablando de que esta situación, esta crisis, como queramos llamarle, nos va a dar dos marchas. Una situación en el más corto plazo y una situación en el plazo de 2-3 años cuando ya se haya regularizado la situación, obtengamos la capacidad de tener la vacuna y tengamos también una regularización y normalización tanto de la sensación y la sensibilidad del cliente como de los propios negocios. Con lo cual, mi recomendación siempre es mirada larga y paso corto. Visión a largo plazo y acción a paso muy corto. Y en esta situación todavía más. También tengo que tener en cuenta este punto 2, en función de mi variación de punto muerto. Uno de los aspectos que veremos a lo largo de esta presentación también es todo lo que tiene que ver con costes y análisis y medir. Es fundamental. Yo no puedo plantearme hacer absolutamente nada a día de hoy que no sea capaz de medir. ¿Por qué? Porque estaría poniendo en riesgo directo mi negocio. Entonces, mi punto muerto en el análisis de costes variará. Variará si tengo plantilla y los voy recuperando del ERTE o no. Variará si hago o no hago determinado tipo de inversiones a nivel estructural. Variará. Entonces, en función de cuál vaya a ser mi variación de ese punto muerto, pues tendré que ir dirigiéndome a unos mercados u otros. Ser más aspiracional o ser más pragmático o práctico. En función de la capacidad de mi establecimiento, eso va a marcar muchísimo y va a marcar el punto anterior. En función de la capacidad de mi capacidad productiva, mi punto muerto variará. En función del volumen del perfil objetivo. Obviamente esto es una cuestión en la que debo de ir a colectivos primero con una mayor masa para después ir completando mi capacidad y mi aforo con colectivos de menor volumen. Y en función de mi capacidad de fidelización. Habrá momentos en los que, por razones diversas, no me importe la fidelización y lo que quiera sea una rotación de cliente y adquirir el cliente a la mayor velocidad posible. Cuidado, una cosa es la capacidad de fidelización y otra es el nivel de satisfacción. Puedo sacrificar, en cierto modo, el fidelizar o no a mi cliente, pero lo que no debo de sacrificar jamás es su grado de satisfacción, ¿vale? Con lo cual, tendríamos que redefinir a nuestro cliente, ¿vale? Antes tendríamos un cliente pues, más diverso seguramente y ahora mismo deberíamos de definir y esculpir muy bien y apuntar muy bien al cliente al que nos queramos dirigir. Bien. Con lo cual, ¿qué les ofrezco? Y aquí yo soy muy crítico en todos los sentidos. Y es que yo creo que a día de hoy no podemos vender seguridad. No podemos vender seguridad por una razón principal, y es que no conocemos la amenaza. Entonces, yo no puedo asegurar algo que desconozco parcialmente. Conozco algo del COVID-19, pero cada día nos despertamos, yo creo que hace 24 o 48 horas, salíamos con que no había evidencias de que el contagio se pudiera producir por contacto físico. Entonces, si no conocemos, no podemos asegurar que somos un sitio seguro o libre
de COVID-free, teniendo en cuenta de que ser libre de COVID-free es una quimera, porque libre de un patógeno, pues no va a haber ningún espacio. Puede haber un momento puntual en que seamos el COVID-free, que es justo a continuación, o las 24 horas posteriores a realizar la desinfección correspondiente, o si tenemos algún tipo de modelo más agresivo, pues el tiempo que perdure esa acción. Pero no somos COVID-free ni seremos COVID-free. Lo que debemos de comunicar a nuestro cliente es que trabajamos por la seguridad, que le brindaremos protección y que le daremos todos los medios necesarios para que se sienta y esté seguro. Y aquí abro también otro paréntesis y es el que tiene que ver con seguridad no es llenar mis establecimientos de cartelitos, porque al final, ni de notas ni de mensajes, porque al final el cliente tiene que tener, para que tenga una buena experiencia en mi establecimiento, tendrá también que tener la sensación de que no tiene una amenaza constante en la yugular, sino que puede estar tranquilo, que le he conseguido transmitir tranquilidad en mi establecimiento y que a partir de ahí él pueda disfrutar de su estancia, de su comida, de su evento con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les ofrezco? Honestidad y responsabilidad. Estos son aspectos que deberían de ser innegociables. Y responsabilidad conmigo y también se la voy a exigir a él. Debemos de ser ahora más que nunca los garantes de que los espacios en los que nos movamos sean espacios respetuosos y respetados, tanto por mi equipo como por los clientes que se alojan en mi establecimiento. ¿Vale? Y con esto vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale?, de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a las preguntas. Con lo cual, recapitulando, hemos hablado del establecimiento, hemos hablado del mercado, hemos hablado del cliente, de los clientes, de las motivaciones y de los valores que yo le transmite y le transmita a mis futuros clientes o los que yo quiero que sean mis futuros clientes. Bien, vamos a ver en el chat. Vamos a dejar de compartir. A ver, ahora. Dejar de compartir. Bueno, pues vamos a ver. Espero que esté siendo de vuestro interés. Vamos a ver. Vamos a ver. Los pinares. En la propuesta de valor, para poder diferenciarse va a estar más complicado porque la pirámide de Maslow del cliente cambia. Lo más importante, seguridad desde la competencia del equipo y los medios a disposición. Lo vamos a tener que dar todos, o por lo menos la mayoría, creará esa confianza. ¿Cómo piensas que será el cliente a la hora de disfrutar de la experiencia? ¿Se limitará al mero trámite de comer en el mínimo tiempo o agradecerá otras capas de valor que podamos ofrecer? Bueno, el cliente ahora mismo tiene una preocupación principal que es la seguridad, obviamente. A partir de ahí, nosotros tenemos que brindarle ese espacio donde se sientan seguros y ese va a ser, digamos, el reto principal. Una vez desaparece esa burbuja, ¿no?, o ese miedo, o ese riesgo por parte de los clientes, debemos de comportarnos igual que lo haríamos en el pasado. Es decir, no tenemos que cambiar y debemos de intentar ofrecer cuanto más valor agregado sea posible. Todo dentro, obviamente, de las restricciones que tengamos. Pero si conseguimos que ese cliente
sea capaz de abstraerse y de disfrutar de lo que le estamos ofreciendo, podremos construir el resto de, digamos, de servicios y valores que queramos ofertar, ¿no? Y sí lo agradecerá como lo podríamos estar agradeciendo previamente a la pandemia. Obviamente, cuando uno ya sale de casa, ya rompe esa primera barrera de miedo y está dispuesto a disfrutar, en nuestra mano está el poder, digamos, cambiar ese pensamiento, romper del todo esa barrera y generar un espacio de confianza y tranquilidad donde el cliente pueda consumir otros productos, pueda disfrutar de una experiencia con un mayor grado de apertura, ¿no? Ante la aluvión de... Espero haber respondido, si no, vuelve a replantearla sin problema. Ante la aluvión de sellos y certificaciones, además de protocolos que considera que es lo mejor aplicar un protocolo de contingencia del local o tener sellos a nivel nacional, regional y provincial. Bueno, mi visión en este sentido es que hay demasiados sellos. De hecho, la previsión de que hubiera distintos sellos y certificaciones lo que ha hecho es que las empresas, las distintas compañías, tanto de restauración como de hotelería, se han lanzado a crear sus propios protocolos, que no sellos, ¿no? Intentando diferenciarse. Al final, creo que todos, en muchos aspectos, se ha trabajado con lentitud y esto ha provocado que ante el desamparo del sector haya sido el propio sector el que se haya lanzado a crear pues, esos protocolos y esas maneras de trabajar que lancen el mensaje al cliente de que puede estar tranquilo en sus establecimientos. Yo, a día de hoy, dado que no hay una normativa entendida como tal, sino que hay una serie de recomendaciones y en algunos casos restricciones, yo soy muy de la posición de que sigamos al máximo esas restricciones, seamos ingeniosos a la hora de cómo comunicarla al cliente, que para mí es lo más importante, que seamos capaces de comunicarlo bien para que el cliente lo reciba no como una amenaza, sino como algo que le beneficia, como un valor. Y a partir de ahí evaluemos. Si no existe al final un sello claro, reconocible a nivel internacional y que aporte valor, yo sería de la opinión de aplicar unos protocolos estrictos dentro de nuestras propias casas perdón, y trabajar con ello a futuro y ir viendo cómo se desarrolla el mercado. Y esta respuesta vale también para todo lo que tenga que ver, por si viene a continuación, por todo lo que tenga que ver con inversiones estructurales en los establecimientos. Sin duda, las inversiones yo las acometería de una manera muy contenida porque todo lo que hagamos ahora que tenga que ver con el COVID o buena parte de las inversiones en todo lo que sea materia de protección son temporales. Y entonces tiene que haber un balance real entre la inversión y la temporalidad de esa acción. El miedo de los clientes es real porque estamos viendo que al abrir las terrazas se lanzaron todos en masa sin respetar siquiera la intención de cumplir por parte de los hosteleros. Bueno, esto no deja de ser el reflejo de la sociedad. En la sociedad hay de todo. Hay quien cumple menos y quien incumple de manera deliberada. Y el hecho de que haya situaciones como la que se han producido de establecimientos que hayan cerrado por no poder contener a sus clientes y otros que directamente no hayan abierto por miedo a lo que pudieran hacer y otros directamente que han sido los establecimientos los promotores del incumplimiento, pues por diversos motivos, no deja de ser un reflejo de la sociedad, pero la sociedad tiene miedo, si no, no se habría quedado en casa y nos hemos quedado en casa durante mucho tiempo. También ese tiempo es lo que ha provocado que ahora quizás haya una ansia desaforada en la salida de los clientes, ¿vale? Bueno, si os parece, vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta más que se me haya quedado en el tintero. Yo creo que no, porque el resto son
tema de accesos. Vale, pues continuamos con la presentación y vamos a abordar a partir de ahora todo lo que tiene que ver con mi concepto. ¿Qué hago ahora con mi concepto y con mi negocio? Bueno, mi primer consejo, o lo que creo que todo el mundo debería hacer, es empezar de cero. Como decía al principio, estructuralmente tengo lo que tengo, mi edificio, mi espacio, pero es el momento de pensar sin ataduras y condiciones fundamentadas en esa historia, ¿no? Incluso aunque nos encontremos que con una parte de lo que hacíamos antes y que salía bien, pensemos en incluso si lo que funcionaba podría funcionar mejor, ¿no? Es decir, la comodidad, como decía antes, es enemiga del éxito en todas estas parámetros de trabajo, con lo cual debemos de sentirnos incómodos replanteándonos absolutamente todo, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en términos de restauración, pues oye, la faisandera era algo maravilloso, pero eso es algo que a día de hoy no se puede llevar a cabo y ha tenido que buscarse la manera de que se puedan actualizar y mejorar, ¿no? Perdón, Jesús, Sí. perdón la interrupción, parece ser que no se ve la presentación. Creo que la tienes que volver a cargar o... Vale, espera un segundo, a ver. A ver, ahora... Ok. Sí. Ahora ya sí, ¿verdad? Sí. Vale. Perdón. Bueno, lo bueno es que no habíamos pasado de esta diapositiva, así que retomo. Entonces, al final, pues esto nos permitirá avanzar. Y este es un momento en el que en muchas situaciones, seguro que en nuestros negocios, no nos parábamos a pensar, no nos parábamos a hacer una pequeña inversión, una pequeña modificación, pues porque no nos convenía cerrar, por miedo a que la competencia nos recuperara parte de nuestra cuota de mercado y luego tuviéramos que pelear o partir desde un punto de vista de inferioridad en ese punto competitivo, pero ahora mismo es el momento de abordar pues todas estas cosas, ¿no? Es decir, replantearnos la situación. Perdón. Mi concepto, ¿en qué soy bueno? Bueno desde el punto de vista de mi espacio, de mi zona, de mi personal, de mi conocimiento, de mi valor. ¿En qué soy bueno y además en qué puedo ser diferente o único? ¿Qué están buscando esos clientes que van a venir? ¿Qué no ofrece el entorno que les gustaría? ¿Cómo puedo, pues incluso, ser yo el complemento de mi zona como destino? Y si puedo ofrecerles algo que no conozcan. Estos son 4 bastiones fundamentales a la hora de plantearnos. Está muy bien, y yo siempre digo lo mismo, está muy bien plantearnos qué me ofrece el entorno, pero ¿cómo puedo complementar yo el entorno? ¿Cómo puedo ser yo el factor sorprendente para mis clientes? ¿Cómo puedo diferenciarme del resto? Y no necesariamente por ser un establecimiento temático, por ser un establecimiento que esté decorado de una u otra manera, sino también porque me pueda definir en cuanto a mis servicios y en cuanto a mi concepto de una manera diferencial. Mi concepto, tengo servicios, tengo horarios y tengo una serie de espacios en los que los estoy ofertando. Con lo cual, vamos a empezar desde el punto de vista. ¿Está dispuesto el mercado a comprarlo? Muy bien. ¿A qué precio está dispuesto a comprarlo el mercado? ¿Me deja un margen industrial suficiente? Volvemos al punto de los costes. ¿Tengo que incurrir en algún gasto extra para poder ofertar este servicio? ¿Y es diferenciador o no? Estos son determinados preguntas innegociables
a la hora de plantearme qué hacer y qué gama de servicios ofertar. Y vuelvo a lo que decía antes, no son lo mismo los servicios que ofertaré el 1 de junio del 2020 que lo que haré el 1 de junio de 2021. Con lo cual tenemos que pensar en cómo ser evolutivos en este caso. En cuanto a los horarios, ¿qué horario estoy proponiendo? A día de hoy, ¿hay turnos por cliente? ¿Me voy a plantear hacer turnos? ¿Se solapa con algún otro servicio que esté ofertando actualmente? ¿Asume personal extra el hecho de dar este nuevo servicio? De plantear este nuevo horario. ¿Es un servicio que ofrezco de una manera diaria? Y con esto, el espacio. ¿Tengo definido el espacio antes de crear ese producto, de ese servicio, perdón, y de marcar su horario? ¿Es el correcto el espacio en el que estoy ofreciendo todo esto? ¿Puedo congeniar en un mismo espacio distintos servicios en distintos momentos? Y si compagino, ¿puedo mantener la decoración, la estructura de mobiliario en eso o me va a requerir invertir un tiempo y recursos para hacerlo? Al final, esto, si yo hago este ejercicio de plantearme y poner en una hoja en blanco los distintos servicios que quiero ofrecer, sus distintos horarios y los espacios que tengo disponibles, puedo crear unos flujos dentro del establecimiento de eficiencia que me permitan no tener espacios vacíos durante mucho tiempo, ¿vale? Porque los dedico a un momento en concreto, y pongo el ejemplo claro de un desayunador, por ejemplo, un espacio exclusivamente dedicado para esto, el resto del día, ¿qué hago con ello, no? Entonces, tengo que ver cuáles son los distintos servicios e incluso a partir de la ubicación y de la identificación de espacios vacíos en momentos del día, puedo crear otra serie de actividades, otra serie de servicios, otra serie de productos que puedan ser valorados por ese cliente que ya ha ido analizando previamente, ¿bien? Y seguir generando valor, satisfacción, fidelidad dentro de los clientes que me compran, ¿vale? Entonces, esta es una parte muy importante que tenemos que valorar en nuestros establecimientos, ¿vale? Mi organización. ¿Qué es lo que he de hacer con mi organización? Al final, todos tenemos un equipo con el que trabajamos. En algunos casos serán equipos muy grandes, en otros serán equipos familiares, pero sea como fuere, no debe eso en ningún caso de privarnos de establecer una manera de trabajar organizada, ¿vale? Coordinada y enfocada a un mismo objetivo. Que al final es la satisfacción del cliente, la fidelización y obviamente el rédito y el rendimiento económico del negocio, ¿vale? Con lo cual, a partir de aquí, ¿qué he de hacer sí o sí en mi organización? Procedimentar. He de hacer procedimientos, he de marcar qué es lo que se debe hacer en cada turno, en cada horario, en cada momento. ¿Para qué? ¿Para ahorrar personal? ¿Para parecer jefe o para controlar al personal? No estrictamente, sino para hacer el trabajo fácil al equipo, para saber lo que necesitamos de verdad. Si organizamos y procedimentamos, sabemos cuáles son los tiempos y medimos cuáles son los tiempos que necesitamos para cada tarea y si esto encaja o no con las 8 horas de jornada laboral de cada uno de los turnos. Al final es para que el trabajo esté ordenado, repartido, dimensionado, pero sobre todo para que el trabajador y cada uno de los roles del establecimiento esté cómodo y sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Un trabajo cómodo y un trabajador cómodo es un trabajador que da un mejor servicio. Digitalizar. Fundamental. ¿Para qué? Para ahorrar personal
¿O para fardar en los servicios o para gastar más en cacharros? No. Digitalizar nos vale para ser más rápidos y más eficientes, para evitar riesgos, para obtener muchísimos más datos y para conocer a mi cliente. Al final, debemos de ser mucho más eficientes en los servicios, en los horarios y en los espacios que tengo en mi establecimiento. Y luego, fundamental, la conectividad. He de tener conectadas mis herramientas. ¿Por qué? ¿Para dedicarle más tiempo a los cacharros? ¿Para que se entretenga el personal? ¿Y quién atiende todo esto mientras estamos conectados y analizando esto? Pues no es ni una pérdida de tiempo, ni un entretenimiento, ni más cacharros conectados. Al final es una manera de que si conectamos todas las herramientas, tenemos un trabajo de unión de datos y de fiabilidad de esos datos muy importante. Conseguimos automatizar procesos, con lo cual somos mucho más rápidos, mucho más eficientes y al final mejoramos nuestros productos y nuestros servicios. Al final somos más eficientes y esto nos puede permitir tener un tiempo del equipo dedicado a pensar en cómo mejorar, no solo en cómo hacer. Esto es una de las partes fundamentales de todo equipo. Todo equipo debería de tener en su jornada laboral el tiempo de hacer su trabajo. Y entonces esto significa que cuanto más procedimentado y más conectado y más eficiente se sea, tardaremos menos tiempo en hacer lo que necesitamos y podemos dedicar una parte de ese tiempo sobrante, pues quizás a cargar con más tareas en algunos casos, pero también a dejar un tiempo para analizar en qué podemos ser mejores, ¿vale? Y esto es mejora continua, lo que me permite evolucionar mi negocio. Vamos a hablar de valores. Los valores, al final, en el largo plazo, son lo que cada uno determine. Cada uno seremos libres de poder marcar los valores a futuro, que son los que también marcan esa propuesta de valor en el establecimiento. Y esto, en función de cómo hagamos esa propuesta de valor y de valores, tendremos agregados una serie de servicios y productos que encajan con ellos. Del mismo modo, lo importante en la situación en la que estamos es la de sumar tantas ventajas competitivas como podamos, porque cualquier generador de demanda nos va a dar un valor importantísimo a la hora de competir con el resto de nuestros competidores, ¿no? O compañeros, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los aspectos fundamentales dentro del valor? Es que a día de hoy, antes estábamos hablando de la experiencia del cliente, de la experiencia gastronómica, de la experiencia alojativa, de la experiencia en una región, en una zona turística. A día de hoy, el consumidor es el principal valor. Estamos hablando de que la seguridad es fundamental. A día de hoy, el medio ambiente, la sostenibilidad son importantes, pero todos sabemos que todo el uso de mascarillas, todo el uso de productos envasados, plásticos y demás, no lo estamos anteponiendo en nuestra seguridad a ese plano de medio ambiente y de sostenibilidad. Entonces, ahora mismo pasa todo por el cuidado de la persona, por preservar su bienestar y su seguridad. Esto es algo que debemos de tener perfectamente enfocados todos nuestros establecimientos a la hora de diseñar los productos y los servicios. La persona es la protagonista. Todos los servicios deben de tener una respuesta en qué me beneficia esto a mí como cliente, ¿vale? Con lo cual, no hay que inventar la pólvora, pero sí hay que focalizar todos nuestros productos y nuestros servicios a ese plano en el que el cliente y su salud
son fundamentales. Hiperpersonalización. Hiperpersonalización suena igual muy rimbombante, pero, perdón, pero no deja de ser el refuerzo de la concepción del individuo llevado a ese servicio. Somos capaces desde nuestros establecimientos en adaptar y personalizar los productos, tanto desde el punto de vista gastronómico, tanto desde el punto de vista alojativo. Con lo cual, pues todo lo que se está hablando de tener el set de cubertería de una manera esterilizada o servir el desayuno en las habitaciones, todo esto va a pasar porque le preguntemos al cliente qué quiere. Antes teníamos determinados servicios y productos donde el cliente podría elegir en un aspecto amplio y ahora, si queremos personalizarlo, debemos de tener conocimiento a la mayor antelación posible, ¿no? Tenemos un gran reto en dos aspectos. El primero de ellos es el de fidelización. Tenemos una ventana de oportunidad de conectar directamente con nuestro cliente, sus preocupaciones y hablarle de tú a tú. No hay esa barrera de servicio, se va a romper en muchos casos porque el cliente nos necesita para poder disfrutar de su estancia. Ya no es que pongamos un servicio a su disposición, sino que ese servicio le tiene que transferir la seguridad. Entonces, tendremos muchas conversaciones con nuestros clientes, tanto físicas como virtuales, y tenemos que aprovecharlas al máximo. Y el segundo reto es rentabilizarlo, porque obviamente tendremos que hacer una inversión en costes, tendremos un mayor coste en nuestros establecimientos en esta reapertura y al final va a ser muy difícil porque también la economía de nuestros turistas va a estar deteriorada, va a ser muy difícil el atacar por la vía del incremento de precio, con lo cual tendremos que sufrir durante un tiempo un recorte en ese margen industrial, pero eso no quita que si lo tenemos bien controlado, que si lo tenemos bien medido, sepamos rentabilizarlo. Y la empatía desde un plano bidireccional. El mismo servicio, el mismo lugar, cobrado del mismo modo, cambia totalmente si lo hacemos o no con empatía. El cliente no es el problema. El cliente ahora mismo lo podemos ver como que nos comporta una serie de cambios y una serie de retos incluso, pero sí es la solución. Al final tenemos que ser conscientes y ser empáticos con que el cliente no tiene ninguna gana de poner trabas a su desplazamiento, no tiene ningún interés por encontrarse teniendo que vestir una mascarilla o estar detrás o que el recepcionista de la tienda detrás de una mampara o que los camareros pues ya no le entreguen la carta y tenga que hacerlo mediante un proceso digitalizado. Pero sí, obviamente, sin ellos no podemos ir a ningún lado, con lo cual, dado que ellos no lo provocan, intentemos la máxima de las empatías. Y lo mismo tenemos que hacerles ver a nuestros clientes, que nos encontramos ante una situación donde los retos son grandísimos, donde no hay un histórico y donde debemos de trabajar de la mejor de las maneras a nivel de coordinación. Una vez vistos todos estos valores de hiperpersonalización, de poner en el centro al cliente y a su salud y de hablar de empatía, que son algunos de los muchos que seguramente podríamos trabajar, vamos a abordar el aspecto de la medición. Como decía anteriormente, aquí hay una parte fundamental, es decir, no podemos trabajar y mucho menos ahora, no debemos nunca y mucho menos hacerlo ahora desde un plano en el que no tengamos perfectamente medidos pues todos los aspectos que comportan nuestra operación gastronómica o hotelera. Para ello debemos de tener muy claro cuáles son nuestros costes fijos y cuáles son los costes variables que comporta la prestación de un producto y de un servicio. Este ejercicio creo que todo el mundo lo habrá hecho ya simplemente por el parón. Es decir, yo creo que a día de hoy pocos serán los establecimientos que no sepan cuáles son sus costes, cuáles serían antes de la renegociación que todos hayáis hecho, los costes fijos que tenéis en el establecimiento. Con lo cual,
A partir de ahí, eso debe de ser vuestra palanca a la hora de plantear ningún tipo de acción con el negocio, ¿no? Dentro de los costes fijos, pues todo lo tendréis claro, pero cuando entramos en los costes variables, pues tenemos que hablar de ficha técnica de habitaciones, porque las habitaciones pues nos costarán más o menos en función de, bueno, de cuánto tiempo le dedicamos a la limpieza, de cuánto de tiempo le dedicamos a colocar pues las distintas atenciones que podamos tener en el mismo, las zonas comunes también, cuánto nos cuesta limpiar todas las zonas comunes, los baños, los salones, etc. etc., ¿no? Para eso hay una ficha, que es la ficha técnica de habitaciones, donde además, aquí veréis el Miquid and Lingot, esta es una ficha que tiene que ver con alimentación y bebidas, pero en el caso de la ficha técnica de habitaciones no solo hablamos de cuánto me cuesta el producto, el agua, el tiempo de la persona, sino también hablamos de una repercusión de suministros de agua y de luz, de tiempo del checking, de repaso de la gobernanta, de control a nivel, pues a todos los niveles y también a nivel de amenities, etc., ¿no? Esto nos da una visión de cuál es el coste variable, es decir, a cuánto me cuesta la estancia y la limpieza de ese cliente y de esa habitación. En el caso de la ficha técnica de alimentación y bebidas, como podéis ver en la pantalla, estamos hablando de que directamente hacemos el cálculo de la materia prima que utilizamos, siempre teniendo en cuenta en bruto. Un error bastante habitual es si ponemos 150 gramos de pescado, no podemos aplicarle los 150 gramos de pescado de carne. Obviamente hay una serie de desperdicios y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí, menú engineering, que es el análisis de los platos en alimentación y bebidas, en gastronomía, el análisis de los platos en función del grado de popularidad, del grado de demanda que estos tienen y del grado del margen de beneficio que nos dejan, colocando esos platos en un eje de coordenadas que veremos en la siguiente diapositiva, para saber si nos interesa más vender unos, vender otros, si los que me dejan, los que pide la gente mucho pero tengo poco margen, me interesa modificar su escandallo para que me dejen más margen y sigan siendo demandados por los clientes, etc. etc. El Hotel Concept Engineering, eso es una herramienta que hemos elaborado desde Horvath HTL, que sería la equivalente al menú análisis para los hoteles, donde analizamos desde 3 puntos de vista: la popularidad, el margen y el grado de prescindibilidad de los productos y de los servicios, para a partir de ahí tomar decisiones en cuanto a qué productos y servicios puedo ofrecer en cada uno de los establecimientos. La cuenta de resultados sería, digamos, el plano que englobaría todos estos cálculos que vamos haciendo y donde veríamos el impacto de todas esas métricas y controles que vamos haciendo previamente, y a partir de ahí nos obligaríamos a hacer un análisis de los principales KPI, que son al final los puntos estratégicos de medida. Esto nos valdrá, si calculamos, oye, ¿cuál es el coste de la materia prima? Tengo un 40% y el coste del recurso humano es un 52% y los suministros son un 25%, pues obviamente tendremos un problema enorme dentro de todos nuestros departamentos, y a partir de analizar esos principales indicadores podemos ir tomando medidas de reducción que voy a aplicar de manera inversa. Volveré a la ficha técnica de habitaciones, estudiaré por qué se me están disparando los costes, lo mismo a la ficha técnica de alimentos y bebidas, veré cuál es su resultado en el análisis de menú o en el Hotel Concept Engineering, y al final tendré su variación en la cuenta de resultados. Es decir, todo esto está absolutamente interrelacionado y me permite ir viendo cómo mis acciones tienen y mis toma de decisiones tienen impacto en la cuenta de resultados. Aquí veis la matriz
pues lo que hablaba en el margen derecho, el análisis de menú, donde hablamos de platos caballo, estrella, perro y puzzle, en función del número en la vertical, del número de ventas, y en la horizontal del margen de beneficio que obtenemos. Y en el izquierdo obtenemos la matriz de los establecimientos hoteleros, donde en este caso pues es también de sus diferentes puntos de venta de restauración, y vamos viendo cómo se colocan en el eje de coordenadas, como digo, con 3 vectores, tridimensional y cómo se comportan los distintos puntos de venta en cuanto a margen, en cuanto a popularidad y en cuanto a prescindibilidad de los servicios. Y vamos a hacer la última parada. Si os parece, hacemos el resumen. Hemos visto en la primera parte establecimiento, mercado, clientes, motivaciones y valores. En la segunda parte hemos hablado de concepto, de organización, de valor y de medición y control. Y vamos a ver si hay alguna pregunta que ir respondiendo. Vamos a ver. Cristo Orbiso dice que creo que la diferenciación de los establecimientos va a ser la seguridad, cambios de buffet de desayunos por desayunos individuales, por turnos que previamente se elegirán al hacer el check-in o en habitación cuando se pueda por la tipología de la misma. Bueno, un saludo para Ribadeo, para mi tierra. Y estoy de acuerdo, Cristina, en lo que dices. La seguridad, yo no creo que tanto por la seguridad como por la comunicación de la seguridad. Creo que va a ser altamente complicado que seamos capaces de diferenciarnos por un aspecto de seguridad, entre otras cosas porque va a ser difícil que el cliente tenga elemento de comparación, más allá de lo que nosotros seamos capaces de comunicarle. Entonces, sí estoy de acuerdo que la seguridad es un valor fundamental y que el esfuerzo va a ser en lo que hagamos y cómo lo comuniquemos. Y en cuanto a cambios de buffet de desayunos por desayunos individuales o turnos, bueno, esto es lo que... Aquí hay varias situaciones. Podemos encontrarnos ante una situación en la que nuestro buffet de desayuno se convierta en un buffet de desayuno asistido, del tipo de los, yo creo que todos los tendremos en mente, los autogrill, imaginémonos en un aeropuerto o en una autopista de peaje, donde veis que del otro lado tenemos a una persona que nos está sirviendo, ¿vale? Que eso obviamente requerirá de un recurso mayor, pero tendremos toda la seguridad en higiene y la pantalla obviamente sería una pantalla completa, no estaríamos hablando de las pantallas que hay actualmente. O también por la vía de la hiperpersonalización. Todo el mundo desayuno en la habitación, todo el mundo haciendo turnos. Estoy de acuerdo con ello. No sé si he respondido correctamente. Digo siempre lo mismo y si no me repreguntáis. María, ¿considera un valor añadido la posibilidad a la hora de hacer el check-in en el establecimiento, el realizar test en caso de que en un momento dado el Ministerio de Sanidad lo permitiese? ¿O sería una intrusión a la privacidad y sería perjudicial y se sentirían intimidados? El tema de los test es un tema bastante controvertido. De hecho, hay un establecimiento, una cadena VP, que está trabajando y que ya ha dicho que va a incrementar sus tarifas 50 euros, que lo pagará el cliente y que se le va a hacer el test a la llegada. El tema es la fiabilidad, no la fiabilidad del test, sino que yo si estoy 3 noches en donde quiera que esté, en Santiago de Compostela, usted me hace el test a la llegada y yo me puedo contagiar el día 2 en cualquier sitio o el día 3. ¿Qué garantía me da el hecho de hacer un test? La única garantía que me da es que en el momento en que ingreso en el establecimiento, sé con un alto grado de fiabilidad si estoy o no estoy infectado, ¿vale? Pero yo considero que las cosas no deben de ir por ahí. Es decir, imaginémonos una persona que llega en avión a Santiago de Compostela, que llega al establecimiento, a La Coruña, a Vigo, me da igual, a Muxía,
llega al establecimiento y le ponen el test en la frente perdón, le ponen el test y resulta que da positivo. ¿Qué hacemos? ¿La mandamos para su casa? ¿Cuál es la situación? Entonces, yo creo que tiene que haber un protocolo real de cómo abordar esta situación en caso de que así sucediera, un protocolo que la administración diga, en caso de que haya un positivo, se actúa de esta manera, sí o sí. Se pone en conocimiento de la administración de los organismos de salud, se pone en conocimiento del ayuntamiento de quién y cómo actuar. Entonces, yo creo que podemos actuar en la responsabilidad que los clientes tienen que demostrar dentro de nuestros establecimientos. Y debemos de ser los máximos garantes de que todo lo que está en nuestras manos se cumple, se respeta al máximo grado de cumplimiento. Y hacer que nuestros clientes se comporten con el mayor de los respetos en nuestros establecimientos. Si no, más allá de hacer esto, creo que va a ser complicado que podamos hacer otras cosas que realmente tengan un sentido final, porque estamos hablando de aspectos que a día de hoy pues son, insisto, una semana de vacaciones en cualquier lado, yo llego y el día 1 no, pero el día 4 pues me contagié. No me vale de nada. Pero incluso si estoy contagiado, si me comporto de una manera, y aunque si yo no lo sé, si me comporto de una manera respetuosa, respetando las normas, voy a minimizar el riesgo que yo mismo voy a ser. ¿Vale? En cuanto a la hora de escandallar un plato, ahora vamos a tener gastos que antes no teníamos, derivados de higienizaciones, de protocinaciones, de limpiezas, de instalación de diferentes sistemas. ¿Será el momento de repercutirlo en el precio subiéndolos? Dudo mucho, y creo que lo he dicho antes, dudo mucho que ahora mismo, si hacemos una foto fija, tenemos en principio cliente nacional, con una afección importante porque muchos de ellos han estado en ERTEs y el ERTE pues les paga el 70%. Hay compañías que han complementado, pero hay muchas que no lo harán porque no pueden. Entonces, tenemos clientes en la calle a los que tenemos que atraer, que están acostumbrados a que el precio de un cubierto sea 15, 12, 18, 25, 7, dependiendo de la modalidad y demás, y que a pesar de que son ellos quienes lo están consumiendo, ellos no son los culpables de la situación en la que estamos, con lo cual veo complicado, si nos ponemos del otro lado, que me puedas argumentar una subida de precio en base a proteger mi salud, porque se supone que eres un establecimiento que no debes de atentar contra ella, sino que debes de protegerme, para eso están las APPCCs de toda la vida. Y dos, si subo los precios, voy a reducir el número de potenciales clientes que voy a tener, porque discriminaré a gente pues, que por la subida, sean 50 céntimos o 5 euros, pues no esté o no le encaje en su presupuesto actual poder abordarlo. Teniendo en cuenta que ahora mismo es una situación en la que esto es algo temporal, no sabemos cuál es la dilación en el tiempo, pero es algo temporal, lo que sí tendría lógica es que hubiera una flexibilización de los requisitos en cuanto a transversalidad, polivalencia funcional dentro de los establecimientos y en cuanto a los requisitos por la categoría de los establecimientos en cuanto a los servicios que me permitan amoldar mis costes fijos a esta situación y que parte de esos sobrecoste que estáis diciendo en los pinares los absorba la capacidad que yo tenga de reducir esos costes fijos, por un lado, porque la estructura pueda ser más variable, y por otro lado, que tenga que asumir mi cuenta de resultados o mi margen de beneficio, tenga que asumir otra pequeña parte del coste. Al final, esto se trata de bascular. ¿Qué queremos? Muchos clientes, obviamente, ¿no? Y que paguen lo más posible. Bueno, pues en esa foto es en la que nos tenemos que mover. Nuestros clientes no van a ser muchos, porque no vamos a tener a todos los que podríamos tener un año normal,
Y tampoco van a ser muy ricos porque van a tener dañada su poder adquisitivo. Con lo cual, hagamos ingeniería, inventemos, tengamos imaginación, innovemos para poder absorber esto en la medida en el que y quitemos todo aquello superfluo que el cliente no paga por ello. Eso también es un aspecto muy importante dentro de los negocios. Tenemos a veces dados por sentado determinados atributos o elementos dentro de nuestros servicios por los que el cliente no paga. Simplemente se los doy yo por intentar innovar, mejorar. Bueno, pues es el momento de que aquello que no sume lo podamos apartar a un lado. A lume manso, ¿se podrá tomar la temperatura al cliente como en las empresas o será un agravio para él? El hecho de tomar la temperatura no tiene que ser un agravio en sí. El tema es cómo trabajar después esa situación. En el caso de los restaurantes quizás lo tenéis más fácil porque el tiempo es limitado. Es difícil que el cliente, digamos, pueda evolucionar en su enfermedad y sí pueda ser un indicador, que no lo es, por ejemplo, en los establecimientos de alojamiento, ¿no? Pero, ¿cómo actúas? Es decir, ¿lo rechazas en caso de que la temperatura sea alta? Y si la temperatura es alta porque esa persona tiene gripe o que tiene otra afección o una muela infectada que se está tratando, al final la temperatura es una de las partes que evidencian que se pueda tener coronavirus, pero no es la única. Entonces, bueno, eso ya va a ir en cada uno. Obviamente yo me sentiré más cómodo yendo a establecimientos, creo, como cliente, que al final esto se trata de la empatía que hablábamos antes, nos sentiremos mucho más cómodos yendo a establecimientos donde nos transmitan en positivo, que nos cuidan, que nos transmitan en positivo las reglas del juego y que nos transmitan en positivo cuándo y cuándo no acudir. No sé si hay alguna preguntilla más pendiente a revisar y si no, pasamos por la parte final de la presentación. Bueno, pues una vez visto lo que hemos analizado hasta ahora, por una parte establecimiento, el mercado, los clientes, las motivaciones, los valores, por otra parte el concepto, la organización, el valor y la medición y control. Entonces, podríamos dar ahora mismo pues ya está, ¿no? Ya hemos terminado, ya tengo todo esto y a partir de aquí ya lo tengo todo claro. Pues hemos visto cuál es nuestra edificación, hemos analizado cuál es el mercado, definimos a quién nos dirigimos, vemos los servicios que les vamos a ofrecer, definimos los horarios y los espacios, controlamos los costes y definimos esos precios de venta. Claro, ¿nos van a comprar ahora? Ahora es cuando tenemos que analizar si todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene sentido. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que revisar todo, ¿no? Es decir, desde el precio volvemos para atrás, porque lo más importante de todo lo que hemos hecho hasta ahora, es que con todo el análisis y todo el desarrollo y toda la estructura hemos diseñado servicios, productos con sus precios. Con lo cual, el precio, tenemos dos opciones, que encaje o que no encaje. Si encaja, perfecto, ya hemos hecho la prueba del algodón, con lo cual sabemos que el mercado al que nos dirigimos, que a los clientes a los componentes de ese mercado les encaja el producto, porque lo hemos analizado antes, el servicio, los horarios y el precio. Se terminó. Tenemos todo esto perfectamente estructurado. Ahora, no encaja. ¿Cómo no encaja? Por abajo, muy bien, pues tengo margen para subir mis precios. Lo que hablaba antes, los pinares. Si yo hago este análisis de quién es mi cliente de data, igual llega un momento en el que, oye, lo que hablábamos también al principio de Galicia, mucho valor por un precio ajustado. Pues ahí tenemos capacidad de recortar
hasta llegar a ese justiprecio, mucho valor por un precio justo. Entonces, ajustémoslo, ¿vale? Y tengámoslo en cuenta. Y ahí terminaríamos también. En el caso de que nos hayamos pasado en el precio, tenemos un problema, porque hemos diseñado todo, pero según nuestros costes, según nuestros márgenes, pues no nos encaja, no nos va a comprar a quien nos hemos dirigido. Con lo cual, debemos de revisar dos cosas. Debemos de revisar el servicio y debemos de revisar sus costes. Y si una vez revisado el servicio y sus costes, vemos que todavía no encajamos el precio con el cliente, tenemos que irnos a esta parte de arriba. Hay que redefinir el cliente al que nos dirigimos, hay que redefinir el producto y hay que redefinir o el precio o el margen. Y con esto volveríamos al punto inicial y volveríamos a analizar que todo esto encaje. Esto sería algo como la prueba del algodón y el resumen final en el que obtendremos las tres principales patas. Hemos trabajado sobre el mercado y sobre nuestro perfil de cliente, hemos trabajado sobre nuestro producto, sobre nuestra organización y la hemos dirigido y la hemos diseñado y la hemos organizado. Y por último, hemos trabajado sobre nuestra gestión y análisis de costes. Y a partir de ahí, uniendo todo esto, obtendremos un producto y un servicio que esté bien diseñado, dirigido hacia los clientes que realmente lo pueden pagar y lo quieren pagar y lo valoran, que será único y diferenciado, que además estará controlado en su gestión de costes y lo tendremos perfectamente medido para poder tomar decisiones sobre ello y además está perfectamente revisado y rediseñado. Con lo cual, estas serían todas las patas que tendríamos que trabajar para nuestra reapertura. Partiendo desde el control de los costes que me permitan hacer una proyección y decir, bueno, a partir de tener 15 comensales, que ahora los voy a hacer por reserva telefónica y con garantía de tarjeta de crédito, a partir de 15 comensales me interesa abrir, con lo cual hasta que no tenga 15 comensales o 15 habitaciones, pues no me interesará abrir. O sí, sé que voy a abrir, pero sé que voy a abrir asumiendo una serie de costes perfectamente definidos, con lo cual, teniendo en cuenta el dinero que tengo en caja de mi negocio, tengo una capacidad de supervivencia de 2, 3, 5, 7, 10 meses, 10 días, 10 años. Y con todo esto, que espero que haya sido de vuestra ayuda y que lo pongáis en marcha en todos vuestros negocios, tendríamos ya finalizado este relatorio. Así que fuerza, análisis, acierto y muchas gracias por participar de esta horita y 24 minutos que llevamos de formación. Seguimos, si hay cualquier duda, volvemos a ello. Vale, pues por aquí hay una preguntilla 12-16, sí, me parece. Es importante que el protocolo, dice Cristo Viso, en caso de detectar un COVID, fuese llevado a cabo por las administraciones y autoridades. El hotel no debería tener más responsabilidad que poner en conocimiento y realizar la limpieza adecuada de habitación y zonas comunes. No sé, pero desde luego tiene que existir un protocolo para saber hasta dónde llega nuestra actuación, ya que nosotros no somos sanitarios. Sí es cierto que desde el plano de vista institucional, perdón, se tiende a utilizar los establecimientos, utilizar en el buen sentido, como cierta extensión, ¿no? Ya pasa, pues, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, todos los establecimientos estáis rellenando el parte de la Guardia Civil, perdón, otra vez. Y en este caso, pues seguramente pase algo parecido. Lo que sí es cierto es que todavía tenemos una nube muy, muy gris en la que no sabemos cuál es el rol real ni tampoco cuál es el resultado. Yo, por ejemplo, y deslocalizándome de Galicia, hablo mucho con hoteleros de otras comunidades autónomas
Y imaginaros, por ejemplo, un resort, un establecimiento de 400 habitaciones en Palma de Mallorca y que ahora mismo, en una situación en la que hubiera un contagio, el hotelero no sabe si tendría que aislar a la persona fuera del establecimiento o a la persona o a la familia fuera del establecimiento, dentro del establecimiento, o si el establecimiento al completo se quedaría en cuarentena. Entonces, hay que tener esto muy claro porque es un valor fundamental. Hombre, un hotel de reducidas dimensiones pues lo tenemos más fácil, pero si estamos hablando de ciertos volúmenes, hay que tener claro a qué se arriesga uno, porque lo que sí creo que tenemos todos claro es que albergaremos en restaurantes y en hoteles, albergaremos a personas y a clientes que estén infectados, que lo estén o que lo estarán durante su estancia. Entonces, bueno, esto es algo que es de exigir a la administración y creo que, bueno, la lógica común dice que lo primero que habría que hacer es avisar a la entidad sanitaria más cercana y a partir de ahí, pues, esperar a que den instrucciones. También creo que dependerá mucho de la estructura o de la forma arquitectónica del establecimiento en cuestión. Un positivo dañaría la imagen del establecimiento. Bueno, José Ramón, aquí se abre otra espita y es interesante esto. ¿Dañaría la imagen del establecimiento o no? Dependiendo de cómo seas capaz de actuar, con qué diligencia y con qué seguridad. Es decir, si el establecimiento, gracias a que el cliente se lo facilite, porque si no va a ser muy complicado, lo identifica y actúa con responsabilidad, con premura y transmitiendo un mensaje de seguridad y coherencia al resto de clientes alojados, no tiene por qué dañar la imagen. Tenemos el caso muy claro y yo os lanzo una pregunta a todos. ¿Estaríais dispuestos a alojaros ahora mismo en alguno de los establecimientos que han servido para asistencia sanitaria en esta pandemia? Pues yo creo que dependiendo de cómo nos planteen la vida de esos establecimientos post el uso sanitario. Entonces, aquí la comunicación me parece fundamental y las acciones que llevamos a cabo en cada momento en nuestros establecimientos. Y la sobreexpectativa. O sea, para mí eso es básico. No prometer lo que no vamos a poder cumplir. Eso es fundamental. No sé si hay alguna preguntilla más. Y si no, pues muchas gracias a ver, perdón, sí, me dejo cosas por aquí. Los establecimientos no van a poder asumir que el huésped infectado haga una cuarentena en nuestro establecimiento. Así que el protocolo, estoy completamente de acuerdo, Cristina. Lo que pasa es que esto ya es una cuestión sanitaria. Esto lo tienen que definir, sobre todo lo tienen que definir, porque eso también te ayudará a ti a decidir cuándo quieres y no abrir el establecimiento. O sea, cuánto te quieres arriesgar y a cuánto no, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que lo más lógico, pero también dependerá, como digo, de la estructura que tenga el edificio que tenga el hotel y también dependerá de la zona donde te alojes, de si tienes o no instalaciones médicas en el entorno, en un entorno relativamente lógico para poder aislar a ese personal. Y si el hospital o centro de salud de turno está preparado para poder aislar a esa persona, ¿no? Muy bien, pues por mi parte, no sé si queréis comentar algo más y si no, pues encantado. Ah, no, espérate, seguimos. Yo sigo, no tengo ninguna prisa. Pero non será algo incoherente que cada comunidade autónoma haxa un protocolo diferente de obrigado cumprimento e, ademais deso, un protocolo estatal, neste caso ITE, non confundirá o potencial cliente que vai proceder de distintos puntos de España. Claro, aquí es lo que comentaba al principio. Protocolos son, al final, lo que tenemos a día de hoy es una parte que son recomendaciones y el protocolo del ICTE. Y luego los protocolos que cada compañía hace.
Entonces, el obligado cumplimiento es lo que va a venir ahora en cuanto a comportamiento, etc, etc. Pero no estamos hablando obligado cumplimiento también en cómo se trata, pues eso, la vajilla, la cubertería, la lencería, etc, etc. Pero lo que tenemos aquí es que va a haber una lucha de sellos, o ya la hay una lucha de sellos. Cada uno lanza su sello. Entonces, el cliente lo que tiene que percibir es que en España nos preocupamos por la salud y que las compañías, además de las recomendaciones sanitarias que haga el Estado, cada compañía hace su propio protocolo y tiene su gabinete, como marca el ICTE, su gabinete de higiene y salud. El cliente, digamos, el inglés no va a saber realmente los pormenores de cómo se han desarrollado esos protocolos. De hecho, Galicia también ha desarrollado el suyo con el ICTE, al final, bueno, porque tiene la especificidad de los albergues para el Xacobeo 2021, pero el tema es que lancemos el mensaje de distintos sellos, que realmente son los que certifican una norma, que lancemos distintos sellos al mercado, sí puede confundir, porque puede dar puede dar la interpretación para el cliente final, para el turista, de que hay distintos grados de sensibilidad o de acción con respecto a la protección ante la pandemia. Entonces, yo veo más riesgo no que haya 27 protocolos, 17 por comunidad autónoma, uno del ICTE y luego cada compañía quiere hacer el suyo en su medida, sino veo más riesgo en los sellos que lancen un mensaje de que hay, pues eso, distintas sensibilidades y distintas maneras de actuar, cuando realmente no creo que sea así. Esperemos que pronto... Tamara, espero haberte respondido. Ah, vale. Ok, esperemos que pronto haya unos protocolos y formaciones y que se vigile para que se cumplan y que no se pongan coste los establecimientos porque ya bastante difícil lo estamos teniendo ya. Sí, aquí tenemos lo del ICTE, que lanzó una serie de protocolos y a continuación el sello, que tiene un coste pues relativamente elevado teniendo en cuenta la situación en la que estamos en estos momentos. Pero bueno, yo creo que aquí estamos hablando de que hay 18.000 establecimientos hoteleros en nuestro país y que si los 18.000 hacen sus protocolos, toman sus medidas y hacen las cosas bien, el reto lo tenemos en que el cliente, el futuro turista, salga satisfecho por la puerta de nuestros establecimientos, tanto hoteleros como de restauración. El reto está en conseguir que el cliente que venga en estos tiempos disfrute de su estancia y se abstraiga y se olvide, aunque sea parcialmente, de que hay una pandemia o que ha habido una pandemia. Aquí es donde está el reto y para eso, obviamente, todos los establecimientos tenemos que hacer un ejercicio de abstracción también. Es decir, sí tomar medidas, sí comunicar a los clientes, pero sí dejar un amplio espacio de margen para el disfrute, porque si no, no conseguiremos que ese cliente rompa la barrera del miedo y que repita cada vez con menos espacio de tiempo entre uno y otro acto de consumo. Ahí yo creo que es donde está el reto de verdad. Y la oportunidad en que tenemos tiempo para replantearnos todo lo que hemos hecho ahora en esta formación. Muy bien, pues oye, gracias a todos. Espero que haya sido de vuestro agrado y un fuerte abrazo y ánimo.